Ya hemos visto la paternidad de Dios, hemos visto la relación familiar que tenemos con Dios, los creyentes, a través de la persona de Cristo. También reflexionamos la importancia de conocer su carácter y saber que Él es santo para poderlo llamar por su nombre. Hemos hablado de la agenda del Señor y cómo es importante establecer el reino de Dios, así como está en el cielo, también en la tierra, es decir, en los corazones de cada persona que por haber recibido vida de lo alto, pueden permitir que el Señor sea su rey. Y el día de, ya hace 8 días, meditábamos precisamente en hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Y hablábamos de la importancia de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero el día de hoy vamos a meditar de manera general, como les digo, en tres aspectos. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, la provisión física. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, su protección. Vamos a ver entonces estos tres aspectos de manera maravillosa, pero para abordar el tema del día de hoy debemos dejar claro algo, y es que un creyente nunca debe olvidar que depende completa y absolutamente de Dios. De hecho, es un desconocimiento de nuestra propia naturaleza el creer que la criatura puede vivir de manera independiente a su creador. Esta verdad afecta tanto a creyentes como a incrédulos. ¿Cuál? La que acabo de declarar, que la criatura no puede hacer nada separado de su creador. Esto no se trata de que creamos o no creamos, de que seamos creyentes o no lo seamos. Es una verdad que afecta tanto a creyentes como a incrédulos. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Me llama la atención este ejemplo para que más o menos tengamos en cuenta durante toda la reflexión del día de hoy, la oración, esto. Mis hermanos, si Dios se retirara por un momento de la creación, si se retirara Él por un momento y dejase sola toda la creación, solo por un segundo, no estamos hablando de un minuto, de una hora, de una semana, de un mes, de un año, de un siglo, de un milenio, estamos hablando de un segundo. Si el Señor abandonara la creación solo por un segundo, esta colapsaría inmediatamente, porque todo funciona por Él, en Él y para Él. Y esto no es que la persona que cree, para esta persona eso es una realidad, y para el que no cree, no, no, mis hermanos. Esto es como la ley de la gravedad. Pueden haber personas en la Tierra que no conozcan qué es la ley de la gravedad, pero viven bajo esa ley. Hay gente que de pronto no tiene ni idea de que existe algo como la gravedad y que el centro de la Tierra atrae todas las cosas, no tienen ni idea que eso existe y por esa razón no creen en ello, pero son afectados por esa verdad física. Lo mismo sucede con esta declaración que acabo de hacer. La criatura no puede vivir independiente del creador. Y ese va a ser el centro, escúchenme bien, de la reflexión del día de hoy, y por eso, en principio, vamos a hablar de esos tres aspectos de manera general. Ya en estudios próximos hablaremos de manera particular de cada uno de ellos, para que podamos hoy ver el brillo de lo dependientes que somos del Señor. El texto del día de hoy es el siguiente. Mateo capítulo 11, desde el verso 11 al verso 13, dice así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Alguien podría leer eso y decir, uy, por fin llegamos a las peticiones. Por fin ahora sí en la oración me puedo dedicar a mí, porque primero era el Padre, luego su señorío, alabarle, adorarle, establecer su reino, hacer su voluntad, pero bueno, finalmente ya llegamos a la oración y ya en esta parte podemos dedicarnos a nuestras peticiones, podemos dedicarnos a nosotros. Bueno, abordar de esa manera esta parte de la oración modelo sería un error, porque aún en medio de estos textos podemos notar cómo todo gira en torno a Dios. Podemos ver cómo todo gira en torno a Dios. Nosotros tenemos una dependencia total de Dios, una dependencia total de Dios a nivel físico. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. A nivel emocional,
las deudas, perdonarnos unos a otros, la necesidad que tenemos del perdón de Dios. En nuestra consagración, donde Él dice, no nos metas en tentación, el hecho de aún permanecer firmes en frente al pecado y a la maldad es una provisión que el Señor nos da maravillosa, y es que Él nos permite perseverar en este mundo caído, que también conocemos esa verdad como la preservación de Dios de los santos. Y finalmente podemos hablar de que en nuestra vida diaria el Señor nos libra del mal. O sea que cada aspecto, mis hermanos, de nuestra vida depende completa y absolutamente del Señor. Ahora, con estas declaraciones, cuando nosotros en la oración modelo decimos, el pan nuestro, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Con esta declaración, perdón, con esta declaración no estoy diciendo que siempre todas las cosas en nuestra vida nos van a salir bien. No estoy diciendo que no vamos a pasar en algún momento de nuestra vida de pronto por alguna situación apretada económicamente hablando, y de que la vida solo va a ser prosperidad. No estoy hablando de que en nuestra vida nunca más vamos a volver a pecar y, mejor dicho, vamos a alcanzar la perfección en esta vida, ¿no? En algún momento podremos, por nuestro descuido, obviamente, y negligencia, tropezar, y el Señor estará allí para restaurarnos. No estoy diciendo con esto de que nunca, mejor dicho, somos invulnerables, y ya, mejor dicho, todas las tentaciones las venceremos, y, mejor dicho, tenemos la fuerza dentro de nosotros para decir no. No, todo esto nace de parte del Señor. Y tampoco vamos a decir con estas declaraciones que no habrá momentos donde pasarán situaciones difíciles en nuestra vida que podamos señalar como cosas malas, pero que no tienen relación absoluta con el maligno, que es lo que habla el texto cuando dice líbranos del mal. El verso 3 está hablando más del maligno, está hablando más de Satanás, que de pronto de que tengamos situaciones difíciles en nuestra vida. Todo esto podemos ver un retrato maravilloso en la oración modelo, de que todo comienza y termina en el Señor. Y es por esa razón que es importante que meditemos en eso. Todas y cada una de nuestras necesidades comienzan y terminan en nuestro Creador. El punto focal de la oración modelo, eso lo hemos repetido una y otra vez en las últimas clases, en los últimos estudios bíblicos. El punto focal de la oración modelo siempre será la gloria de Dios. Y en esta parte de la oración, Dios sigue siendo el centro de la misma. Quien ahora sencillamente reconoce que Dios tiene el control de cada aspecto de su vida. Está totalmente equivocada la persona que piensa que esta sección de la oración modelo, el centro ahora somos nosotros. No, el centro sigue siendo Dios. Vemos aquí algo maravilloso del carácter de Dios que es necesario resaltar entonces, al ver que el Señor es el que nos provee para cada una de nuestras necesidades. Y es que Él cuida de su creación. El Creador cuida de su creación. Dios no abandonó a su creación a su suerte, sino que la cuida y la sustenta. Y Él mismo cuida de los creyentes y de los incrédulos. Escúchenme bien esto. Alguien podría alarmarse y decir, ¿cómo así que el Señor cuida de los creyentes y de los incrédulos? Sí, Él cuida a los incrédulos y a los creyentes. Y este fenómeno se conoce en teología como la gracia común. Como la gracia común. Ahora, yo les estoy haciendo un pequeño repaso de lo que vamos a profundizar hoy, pero hay que resaltar que el enfoque de la oración, aunque el Señor cuida de todos, de tanto los creyentes como los incrédulos, al ver nosotros en la oración modelo estos aspectos donde cada una de estas necesidades es suplida por el Señor, necesidad de protección, necesidad de provisión, y esto es interesantísimo, mis hermanos. En la oración modelo se resalta el enfoque de la oración en la confianza y en la dependencia consciente del creyente, de los hijos de Dios, al clamar por la ayuda en cuanto a sus necesidades vitales. Ningún aspecto de la vida del creyente es insignificante entonces para Dios. Para Dios es importante, o sea, Dios sabe que para nosotros es importante más bien tener el sustento diario para comer, qué vestir, dónde resguardarnos. También la palabra de Dios nos enseña que para Él es importante
poder restaurar nuestra vida luego de que podamos haber cometido pecado. Y de hecho, que ese perdón que el Señor nos ha prodigado, también nosotros lo podamos prodigar a los demás. También vemos que para el Señor es importante que nosotros tengamos la seguridad en nuestro proceso de santificación, que cada día mortifiquemos más el pecado y que cada día trabajemos más para ser santos. Y finalmente que encontremos en Él refugio seguro, que Él sea la roca que es más alta que yo, como dice el Salmo, para la protección cuando el enemigo quiera atacar. Entonces podemos declarar que ningún aspecto de la vida del creyente es insignificante para Dios. Tan importante para Dios como es alimentarnos físicamente, también es el sustentarnos diariamente con su perdón y con su restauración, y también guardarnos de la maldad y del pecado. Entonces podemos hablar de que Dios tiene cuidado integral de sus hijos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar algo interesante, y es que vamos a fijarnos en tres aspectos. El primero, el cuidado del Creador por su creación. Vamos a ver evidenciado este cuidado en la gracia común. Vamos a ver cómo el Señor tiene cuidado integral, no solo de sus hijos, sino también de los incrédulos. Pero vamos a poder reflexionar en algo interesante. Y es que la oración modelo hace que el creyente vaya un poquito más allá que va el incrédulo. Pero esto lo vamos a mostrar con el flujo natural de la clase de vida. Hay una máxima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gracia común de Dios, hay un texto que por excelencia se usa, y es Lucas 5:45, donde dice que Dios ha de salir su sol sobre buenos y malos. Bueno, entonces tenemos que declarar con textos como estos que el cuidado de Dios por su creación es permanente. Repetimos, no abandonó a su creación a su suerte, sino que la cuida y la sustenta. Y el mismo Dios que cuida a los creyentes, también en su gracia común, cuida a los incrédulos y le permite que los incrédulos de alguna manera disfruten del bien general que los creyentes también pueden disfrutar. A este fenómeno se le conoce como la gracia común de Dios. Ahora, yo no quiero que relacionemos el término gracia con la gracia salvífica. Nosotros hablamos de un término como gracia y significa que gracia es un regalo, ¿ok? Entonces el Señor, como ha prodigado salvación de manera gratuita, también ha prodigado una gracia común que no tiene que ver nada con salvación, sino que tiene que ver más con las labores diarias y con las bendiciones diarias que pueden recibir tanto personas creyentes como no creyentes, como cuáles, como que el sol salga, como que la lluvia caiga, como un buen plato de comida enfrente, como tener un talento para realizar alguna cosa, alguna actividad musical o inventar algo o ser buenos para una ciencia. Todo eso tiene que ver con la gracia común. Habla de esas bendiciones que el Señor prodigó y dio a las personas en general y no solamente a los creyentes. Eso es lo que vamos a hablar en la primera parte del estudio del día de hoy. ¿Cuáles son entonces esas bendiciones inmerecidas que Dios da a toda persona, lo mismo a creyentes que a no creyentes? Bueno, mis hermanos, eso es interesante para reflexionar. La gracia común tiene que ver con el papel sustentador que permite la obra de Dios de la aplicación de la redención a los creyentes. ¿Cómo así? Como el pacto de Noé en torno a la posibilidad de desarrollo del pacto de gracia. ¿Eso qué quiere decir? La gracia común es que el Señor permitió desde Noé, desde la promesa que le hace a Noé, estabilidad en el mundo. Dios le dice a Noé que no cesará la siembra ni la cosecha, ni el día ni la noche, sino que todos estos fenómenos maravillosos que el Señor trajo para organizar la creación seguirán sucediendo hasta que el mundo termine como lo conocemos. Este mundo que conocemos, lo explicaba ayer en la predicación dominical, nuestra realidad se define en dos eras de tiempo. Y una de esas eras es la era presente, que comenzó con la creación en general y con la creación del hombre. Con la creación en general comenzó esta era presente.
¿Y cuándo terminará esta era presente? Con la venida del Señor Jesús. Y finalmente, cuando el Señor venga, terminarán todas las cosas como las conocemos y comenzará la nueva era o la era futura. Solo hay esas dos eras, la era presente y la era futura. La era presente habla desde la creación de este mundo y obviamente el universo en general y cómo este fue afectado por el pecado. Con la segunda venida de Cristo se consumarán, bueno, todo quedó consumado en la cruz del Calvario, pero se verá evidente hasta dónde llegó el alcance de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz con su segunda venida y veremos cómo será erradicado de este mundo la muerte y el pecado. Y eso hará que lo corruptible se torne en incorruptible y será maravilloso. ¿Por qué hago toda esta explicación? Porque para que llegue esa época tan anhelada que estamos esperando, esa nueva era, esa era gloriosa, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá maldad, donde ya no habrá muerte, tendrá que pasar mucho tiempo y durante todo ese tiempo, escúchenme bien, muchas personas creerán. Entonces, para que se pudiese aplicar esa salvación tan grande en los creyentes, tenía que pasar todo este tiempo, toda esta era presente, para que más y más personas crean, y esas personas que crean en el Señor Jesucristo puedan acceder a esa era futura. Esto es maravilloso. Entonces, ese fue el pacto que Dios hizo con Noé, que este mundo tendría estabilidad. Ahora, podemos definir lo que es la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia que Dios, por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Hay que aclarar, la gracia común no tiene que ver nada con salvación, pero sí está hablando de bendiciones que Dios le da a todas las personas. Se llama gracia común porque es común a todas las personas y no está limitada a los creyentes, no está limitada a los elegidos. El Señor puede bendecir con un buen trabajo a cualquier persona. El Señor puede bendecir con una hermosa puesta de sol a cualquier persona. El Señor puede bendecir con salud física a cualquier persona, no solamente a los creyentes, sino también a los incrédulos. A eso estamos hablando cuando hablamos de la gracia común. Y veamos algunos aspectos acerca de la gracia común. Mateo capítulo 13, del verso 28 al 30, nos habla de una parábola. Y habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y muchas veces esta parábola se ha malinterpretado. Quien quiera ver un estudio profundo de esta parábola, puede ir al canal de YouTube de IBR Gracia Soberana, buscar Mateo capítulo 13, verso 28. Y hay un estudio profundo de esta parábola maravillosa. Pero lastimosamente hay personas que le dan una mala interpretación a esta parábola y piensan que el trigo y la cizaña es que dentro de la iglesia existen creyentes y falsos creyentes. Y entonces el Señor va a permitir que crezca lo uno y lo otro al interior de la iglesia. No, esa interpretación de esa parábola está completamente mal. Porque si esto fuera cierto, entonces al interior de la iglesia no se podría efectuar la disciplina eclesiástica. No se le podría llamar a una persona la atención y decirle, estás pecando, cambia esta actitud. Porque pues no tenemos la seguridad de quién es creyente, quién es incrédulo, y encima de eso el Señor dice, déjalos. Porque eso es lo que dice la parábola del trigo y la cizaña, déjalos, no cortes la cizaña, déjala crecer juntamente con el trigo. Esto no está hablando de la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando esta parábola? Esta parábola está hablando del mundo en general. No está hablando de la iglesia en particular, sino está hablando del mundo en general. Y está hablando que el Señor, durante toda esta era presente, va a permitir que en el mundo haya creyentes e incrédulos. Y va a permitir que coexistan en este mundo creyentes e incrédulos. El Señor no va a erradicar a los incrédulos de tajo del mundo. En esta era presente no lo va a hacer. Ahora, lo interesante de esta parábola es que termina esa era, cuando sí el Señor ya envía a los ángeles y separa el trigo de la cizaña, es al final, dice, de la siega, apuntando, si se le puede dar una interpretación, apuntando a que en el fin de los tiempos ya llegará a su máximo número los conversos, la gente que el Señor ha elegido para salvación, y ya será el momento de recoger la cosecha. Y recoger la cosecha es venir por los creyentes que estén vivos y resucitar a los que están muertos. Esa es la gran cosecha, la cosecha de gente que hace parte del pueblo de Dios y creyó en el Señor.
Y ahí sí el Señor separará al trigo de la cizaña. Al trigo lo guardará en graneros, representando el cielo o la presencia de Dios, y la cizaña la quemará en el fuego, representando el castigo eterno. Lo interesante del asunto es que el comienzo de cuando el Señor sale y dice que le viene el sembrador y siembra, y juntamente con la semilla que sembró creció cizaña, está hablando del principio de esta era, desde la creación. El Señor sembró, el Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, y lastimosamente vino el malo y sembró lo malo. Satanás entró. Y desde ahí comienzan a crecer dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dos simientes que continuamente crecen juntas durante esta era. Y por esa razón, a esas dos simientes, en su gracia común, Dios permite cosas buenas que aún le pase a gente mala. Esto es increíble, mis hermanos. Eso es a lo que se refiere esta parábola. ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. El Señor soporta con paciencia a los malos, porque en medio de esa cizaña hay trigo. Y el Señor permite durante todas las eras a la gente mala, a la gente que no cree en Dios, porque aún de esa gente mala, se les va a predicar el evangelio y algunos de ellos se van a convertir en trigo, van a evidenciar que no son cizañas, sino que eran trigo y van a creer. Por eso el Señor con paciencia soporta a estas personas que en el futuro van a ser castigadas. Y como el Señor no puede hacer una selección, y el Señor, cuando digo no puede, es que no sería el orden divino de las cosas. Él no puede darle solamente un buen sol solo a los buenos, sino que hace salir el sol sobre buenos y malos. Aún las cosas buenas que le pasan a los perversos y a los malos, le suceden por cuestión de los hijos de Dios. Esto es maravilloso, mis hermanos. Aún lo bueno que le puede pasar a las personas malas, sucede porque el Señor en su bondad no solo bendice a los hijos de Dios, sino también a los incrédulos, porque hay cosas que son generales, esta gracia común, por ejemplo. Hablemos, por ejemplo, del ámbito físico. Cada vez que las personas respiran es por la gracia de Dios, porque la paga del pecado es muerte y no vida. Alguien le hacía una pregunta a R.C. Sproul y le decía, ¿por qué la paga del pecado por qué el Señor trata tan duramente con el pecado y la desobediencia de Adán y Eva? Y R.C. Sproul se pone enojadísimo y le dice, ¿cómo así que el Señor disciplina muy fuertemente a Adán y a Eva con el pecado del jardín del Edén? Si luego de que Adán y Eva pecan, siguen respirando y desconcede vida, y no solo eso, sino que luego mata a un animal y cubre con la piel de ese animal el pecado de estas personas. La pregunta no es por qué es tan implacable el castigo de Dios sobre el pecado, sino más bien porque no es más severo el castigo de Dios sobre el pecado. Porque lo que debieron haber pasado con Adán y Eva es que debieron haber muerto inmediatamente. Cada vez que los seres humanos se levantan a diario y respiran, es por la gracia de Dios. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de un día más de vida, es por la gracia de Dios. Si miramos al mundo a nuestro alrededor y lo contrastamos con el fuego del infierno, que es lo que merecen muchas de las personas que viven en esta tierra, podemos ver inmediatamente la evidencia abundante de la gracia común de Dios sobre toda la humanidad. La tierra no solo produce cardos y espinos, que fue lo que el Señor también le dijo a Adán, sembrarás y recogerás espinos y cardos, sino que vemos que la tierra no es un desierto árido, no, vemos cómo la tierra se viste de verde y aún cómo hay siembras y cosechas generosas de parte de Dios. Vemos abundancia y diversidad a pesar del pecado del hombre. Eso hace parte también de la gracia común de Dios. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí Jesús está apelando a la abundante gracia común de Dios como un estímulo para que sus discípulos también concedan amor y oraciones y también bendiciones por aquellos que ni se lo merecen. Hechos 14, del 16 al 17, dice el apóstol Pablo: en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo su testimonio. Está hablando de los incrédulos, de los que andan como les parece y que no temen a Dios. Y aún a pesar de vivir de esa manera, dice, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mis hermanos, hay personas que siendo incrédulas, hay momentos de su vida en que disfrutan por las bendiciones que Dios da de manera general, un sueldo, salud, tener una esposa, tener hijos, sentirse realizado de alguna manera como padre, como esposo, como trabajador, y no teme a Dios y se va a perder eternamente, pero disfruta de esas pequeñas bendiciones. ¿Por qué? Por el favor de Dios. Algunos gozan de salud, algunos tienen unos dones y talentos espectaculares para la música, para las artes, para las ciencias, que también lo veremos más adelante. En el ámbito intelectual, aunque el hombre natural es descrito como muerto, ciego y esclavo, espiritualmente hablando vemos que todas las personas tienen un cierto conocimiento de Dios. Esto quiere decir que hay un sentido de la existencia de Dios. Eso también hace parte de la gracia común. Ese testimonio interno que tienen todas las personas de que existe un Dios, de que existe un ser trascendental. Ese testimonio interno también hace parte de la gracia común. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. El apóstol Pablo en Romanos 1 habla de que todos reconocen que existe un ser superior. Y Hechos 17, del 22 al 23 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, y a quien yo os anuncio. Con frecuencia, la gente tiene un conocimiento de ese ser superior, de ese Dios, como un testimonio interno en su corazón. Aunque no lo conoce completamente, lo conoce en parte. Eso también hace parte fundamental de la gracia común de Dios. También en el ámbito intelectual, toda ciencia y tecnología que desarrollan todos los que son cristianos y no cristianos, también hace parte vital de la gracia común. Lo que se les permite hacer descubriendo e inventando increíbles y maravillosas cosas, desarrollando recursos, aún maneras de sembrar la tierra y de optimizar los recursos, de cómo recoger bienes materiales para producir y distribuir esos recursos y tener habilidades en un trabajo productivo. Génesis 4, del 20 al 22, habla de cómo se empezó a desarrollar tecnológicamente el hombre, y las descripciones que hace Génesis 4 no es de la descendencia de Set, sino de la descendencia de Caín. Dice, y Agar dio luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas, o sea, los que empezaron a construir tiendas, y criaban ganados, ganadería. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Empezaron a proliferar los músicos. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la orfebrería y todo esto. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Empezamos a ver cómo las personas desde el principio, en Génesis, empezaron a desarrollar tecnología y empezaron a tener dones, talentos. Todo eso hace parte de la gracia común, porque aún gente tan apartada de Dios como la descendencia de Caín tenían esos talentos y estas habilidades. En el ámbito moral, la gracia común es la acción de Dios de frenar la maldad en los seres humanos. Mediante la gracia común, Dios refrena a las personas para que no sean tan malas como podrían llegarlo a ser. De hecho, cuando el Señor no refrena, el hombre cae en los más profundos pozos de degeneración. De hecho,
Se dice que en los postreros tiempos, cuando se va acercando más inexorablemente la venida de nuestro Señor, lo que catapultará que el Señor venga con juicio será que el mal llegará a su colmo. ¿Por qué? Porque el Señor dejará de actuar en los incrédulos y esto hará que se aumente la maldad. Pero al día de hoy vemos cómo el Señor aún se mantiene vigente y refrena la maldad y no permite que los incrédulos aún lleguen a ser tan malos como pueden llegar a ser. Salmo 81:12 dice, los dejé, por tanto, en la dureza de corazón, caminando en sus propios consejos. Uno de los textos más tremendos que puede haber en las escrituras cuando el Señor dice que deja a las personas en su maldad. Jeremías, quebrantado de corazón, le empieza a contar al Señor cómo ve al pueblo entregado a la idolatría, al paganismo, a la maldad, cómo se han olvidado de Dios, que hagan algo que Él haga algo al respecto, y el Señor le dice algo que es el vaticinio de su juicio, y es que Él le dice, déjalos. Cuando el Señor deja a las personas en su maldad, es lo más terrible que puede suceder. Cuando el Señor en su gracia común se opone a la maldad y aún gente mala no es tan mala como puede llegar a serlo, eso también es una evidencia de su gracia común. Romanos 1:24 también habla de cómo el Señor, ya en el ocaso de este siglo presente, permitirá que precisamente esa gracia común se retire. Pero también puede mostrar cómo hay personas en todo el paso de todos los tiempos y aún en los incrédulos que llega al colmo su maldad, es porque el Señor sencillamente los deja en la dureza de su corazón, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cada vez que nosotros veamos a una persona incrédula absteniéndose de hacer algo malo, estaremos viendo en acción la gracia común de Dios. Porque esa persona sin temor de Dios debería hacer todo lo máximo de maldad que pudiese hacer. Pero si se abstiene de hacerlo, si se abstiene de cometer cosas aún mucho más malas, es aún Dios mismo actuando y refrenando esa maldad. También podemos ver, como se los mencionaba, en el ámbito creativo, la gracia común. Gente que pinta maravillosamente, que toca un instrumento de manera increíble, gente que desarrolla un deporte o una habilidad que uno se queda viendo por horas, esos canales de deporte donde uno dice, wow, tremendo ese desarrollo físico de estas personas. En esto, como también en el campo físico o intelectual, las bendiciones de la gracia común son a veces derramadas sobre los incrédulos, con más abundancia aún que sobre los mismos creyentes. Pero en todos los casos es un resultado de la gracia de Dios. En el ámbito mismo de la sociedad, la gracia de Dios es también evidente en la existencia de varias organizaciones y estructuras de la sociedad humana que llevan a que la sociedad tenga un orden. Por ejemplo, la familia y el gobierno. Romanos 13 habla de que si nos sometemos a las autoridades es porque han sido establecidas por Dios. Y esto es increíble, mis hermanos, porque aún ese orden que hay en la sociedad es lo que permite que haya ciertas disciplinas que refrenan aún la maldad de los mismos seres humanos. Al interior de la familia, que hay un papá y una mamá que disciplinan a sus hijos, hace que se refrene la maldad. Y puede que dentro de ese vínculo familiar ninguno sea creyente, pero hay un conocimiento de lo bueno y lo malo, y se premia lo bueno y se castiga lo malo. Lo mismo sucede con el gobierno. Sucede cuando se pone a la policía, al ejército y a los diferentes entes que traen como orden a la sociedad. Todo esto refrena la maldad y vemos la gracia común de Dios. Ahora, nosotros podríamos decir con esto, ahora, esta clase la vamos a dar de manera profunda a los que están estudiando cuando lleguemos a soteriología. La primera clase de soteriología será la gracia común, para hacer una diferencia entre la gracia salvífica y la gracia común, que son esas bendiciones que Dios otorga a uno de los incrédulos que no se salvarán. La veremos con más detalle en ese momento cuando ustedes lleguen a esa clase si están estudiando teología. Pero dejemos hasta aquí por hoy porque el énfasis del día de hoy es la oración modelo. Y en la oración modelo vamos a ver cómo los creyentes piden por la provisión diaria, piden por protección y piden porque hay una dependencia completa de los hijos de Dios al Padre. Pero volvamos nuevamente al texto de Mateo, de Lucas 5.
Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y bueno, uno podría llegar a la conclusión, alguien no entendiendo el tema, cómo está conectado lo uno con lo otro, alguien podría decir, bueno, si el Señor finalmente bendice a buenos y malos, permite que tengan talentos, que tengan dones, que vivan cosas buenas, que tengan un buen trabajo, que tengan esto, que tengan aquello, que tengan lo otro, que disfruten de una puesta de sol, que disfruten de la naturaleza, que puedan sembrar y cosechar. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene orar? Bueno, yo estoy haciendo esa pregunta desde una persona bien desubicada, diciendo que es creyente, ¿no? Porque un creyente va a entender por qué tiene que orar. Pero a veces sucede esto, ¿no? A veces sucede que hay creyentes que hacen este tipo de preguntas. Bueno, si el Señor bendice de manera general a todos, pues ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Lamentablemente, el hombre pecador y alejado de Dios confunde la gracia común con capacidades propias, independientes de Dios y que son fruto de su esfuerzo y que son suyas por derecho. Aún la gracia común de Dios muchas veces por los incrédulos es mal interpretada. Porque ellos dicen, no, fue la fuerza de mis manos la que permitió que yo tuviese esta casa, tuviese estos ahorros y tuviese esta situación que estoy viviendo. Es lo que le sucedió a Nabucodonosor. Nabucodonosor levanta los ojos y ve a Babilonia. Babilonia se cree que era una de las ciudades más hermosas en su época. De hecho, se cree que de todos los reinos antiguos, el brillo que tuvo Babilonia no lo tuvo ninguna otra cultura, ni la griega, ni los medos, ni persas, ni los romanos, ni nadie. Se cree que el brillo que tuvo la cultura babilónica fue algo impresionante. Y Nabucodonosor en su perversidad y en su maldad, en lugar de reconocer la gracia común de Dios, lo que dice, esta es la gran Babilonia que yo con mis manos construí. Y en ese mismo momento el Señor lo vuelve loco. Y durante 7 años se cree que el hombre vivió como un animal. Porque eso es lo que sucede, mis hermanos, con la lectura que le dan los no creyentes y los incrédulos a la gracia común de Dios. No reconocen que viene de Dios. Y lo que hacen con esas bendiciones es que alimenta su orgullo para que ellos sigan viviendo de manera independiente de Dios, porque creen que ellos nacieron y es suya esa habilidad en el deporte o en las artes o en la música o en la pintura, etc. O creen que son sus habilidades en la pesca, en la siembra, o que son ellos intelectualmente capaces, suficientes, independientes de Dios, y por eso son tan buenos en su profesión y en lo que hacen. Por eso la gente se levanta con orgullo y dice, yo levanté esta empresa, yo levanté esta familia, yo levanté este emporio. Lastimosamente esa es la lectura que le da un incrédulo a la gracia común. Es allí donde nosotros como creyentes debemos reflexionar y debemos entender que es una incongruencia, es una completa, un acto de ignorancia creer que la criatura puede vivir independiente del Creador. A veces el mismo pueblo cristiano es leudado con este tipo de pensamiento. Y piensas que es tu capacidad la que te ha llevado a lograr ciertas situaciones. La diferencia entonces entre el creyente y el incrédulo es esta. Con la gracia común, el creyente, escúchenme bien, y el incrédulo se comportan completamente distintos. El sentido, escúchenme bien, de debilidad llevará al creyente siempre a Dios. El sentido de debilidad llevará siempre al creyente a depender de Dios, mientras que el sentido de fortaleza llevará al incrédulo a que desconozca a Dios en su vida. Por eso hay una parábola donde se habla de ovejas y cabritos, porque se habla de la debilidad de la oveja, que es un animal completamente incapaz, no ve bien, no huele bien, no es hábil. La oveja no tiene ninguna característica que uno diga, wow, de pronto oír bien, es lo único que puede hacer y reconoce solo un tipo de voz, porque también aún su fortaleza tiene solo un ámbito y es que escucha y diferencia la voz de su pastor. Mas no quiere decir que oiga todo tipo de sonidos, no, diferencia la voz de su pastor.
Entonces es un animal torpe, un animal débil que depende completa y absolutamente de su pastor. Es un pastor el que le señala qué pasto es bueno y qué pasto es malo. Es un pastor el que le señala qué camino es seguro y qué camino es peligroso. Es un pastor el que aún le elimina las bacterias, los insectos y todo lo que puede volar por encima de estos animales y puede poner en sus narices o en sus globos oculares larvas donde crezcan insectos que las puedan infectar y matar. La oveja depende completa y absolutamente de su pastor. Esa es la mejor descripción que hay de un creyente, de un hijo de Dios con su Padre Celestial, que es su buen pastor y que a su lado nada le faltará. Mientras que esta parábola que habla de diferenciar las ovejas de los cabritos, el cabrito es un animal fuerte, no tan débil como una oveja. Es un animal hábil, es un animal que salta, que trepa las montañas, que él mismo busca su alimento, que él mismo por tener cuernos se defiende y por eso se convierte en un animal difícil de domesticar porque es altamente independiente. La radiografía más clara de lo que es un incrédulo. Entonces vemos cómo cuando el creyente reconoce su debilidad, entonces es fuerte en el Señor. Y es allí donde se vuelve categórico, importante, lo que vemos en la oración modelo. El creyente, podemos decir que se fortalece en el momento de orar y sabe que tiene la seguridad de provisión con su Señor, con Dios, que tiene la seguridad de protección, que tiene la seguridad de andar y de permanecer en el camino correcto en su Señor. Ubiquémonos en el Padre nuestro, ubiquémonos en la oración modelo cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es esa ovejita dependiendo de su pastor para el alimento. Cuando le dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, es el pastor ubicando a la ovejita que se quiere desviar del camino y la toma con su vara y su callado y le infunde aliento y lo vuelve a meter en el grupo de ovejas. Y cuando le dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es ese pastor como David que defendía el rebaño del oso y del león. Pero cuando nosotros vemos a estas personas que son incrédulas y que toman la gracia común como dándole una lectura incorrecta de que son ellos los capacitados, son ellos los fuertes, entonces dándole una lectura incorrecta a esa bondad maravillosa de Dios, a esa gracia común, ellos se sienten fuertes en sí mismos y es la excusa perfecta para no depender de Dios, sino en sí mismos. La conclusión entonces del día de hoy es que el creyente podrá entender las palabras del Señor Jesús en Juan 15:5. Él le decía a sus discípulos, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El creyente comprende que él no puede vivir independientemente de Dios. Ahora, esta es una verdad que afecta tanto a creyentes como a incrédulos. El incrédulo duro de corazón, el incrédulo que aún piensa que la gracia común de Dios es su propia capacidad, escúchenme bien, ese incrédulo por un tiempo vivirá de esa manera, por un tiempo gozará de la gracia común, pero finalmente la vida que perdura para siempre será quemado, será del todo quemado, será del todo rechazado y no permanecerá en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Solo los creyentes pueden reconocer su incapacidad total de lograr cualquier cosa si no fuera por la buena voluntad de Dios. Para nosotros nuestra debilidad, el creyente que reconoce su debilidad, ese reconocer su debilidad se vuelve su mayor fortaleza. El apóstol Pablo le decía, Dios le decía al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo decía, yo de buena gana me gloriaré más en mis debilidades que en mis fortalezas, porque cuando soy débil, entonces y solo entonces soy fuerte. Mientras que la gran debilidad del incrédulo es su supuesta fortaleza. Ellos se sienten fuertes
Y miren esto, mis hermanos. Muchas veces el Señor no actuará en ellos y no permitirá que ellos vean lo débiles que son. De hecho, todo lo que hacen se convierte en oro. Son como el rey Midas. Hay muchas personas que siguen haciendo crecer sus empresas y siguen teniendo éxito en cada cosa que emprenden y se siguen callando en su corazón la idea de que es por su propia fuerza. Y es su propia fuerza lo que se convierte en su mayor debilidad. Aún hay personas al interior de la iglesia que creen que son sus propias obras los que los llevarán a salvarse a sí mismos. Eso es una total contradicción, mis hermanos. Cuando la verdadera fe es el conocimiento de que somos totalmente incapaces y que apartados de Dios nada podemos hacer. Entonces, el mismo hecho de que el creyente sea capaz de reconocer su incapacidad ya es la señal de que Dios está obrando en su vida. Porque cuando el creyente entiende su incapacidad, también junto con ello comprende que cualquier cosa buena que sucede es por la intervención de Dios. Es la vida espiritual la que entonces le brinda humildad al Hijo de Dios y le permite entender que apartado de Él, nada puede hacer. Y por eso el creyente, el Hijo de Dios, es completamente dependiente de su Creador, de su Padre Celestial.